Listo, ahora sí, para grabar la sesión y comentarles que vamos a empezar con unas preguntas en Quizzes. Me gustaría, si es que se puede, eh, que hagan algún signo o algún, pueden levantar la mano o el dedo o algún emoticón que puedan utilizar, si es que ustedes han utilizado alguna vez Quizzes o es algo nuevo. Entonces ahí, por favor, quienes lo han usado, perfecto, Alondra, muchas gracias. Ha levantado la mano. Si conoce la aplicación, alguien más la conoce, pueden levantar la mano, mandar algún emoji. Ok, entonces, perfecto. Estamos viendo que algunos más están, Gaby también ha mandado una reacción. Entonces, para quienes no lo conocen, Quizzes es una herramienta, también un recurso que te permite hacer preguntas a diversos participantes. Es parecido a Kahoot, tiene otra dinámica, pero ahora lo vamos a utilizar para responder algunas preguntas de los temas que hemos trabajado en la sesión anterior. Algunos son para seleccionar y otros son para que ustedes puedan elegir la respuesta correcta. A ver, entonces, me dan un minuto mientras yo les comparto el enlace y les vamos a hacer el paso a paso para que nadie se pierda y nadie tenga tampoco ningún problema para participar en esta actividad. Entonces, yo les compartí el link y lo que van a encontrar es esto. A ver, para quienes todavía no conocen Quizzes, no se preocupen, lo vamos a ver poco a poco. Van a encontrar esta pantalla cuando hagan clic en el enlace. Lo que van a tener que hacer es poner su nombre, si desean, su nombre y apellido, si quieren que los podamos identificar. Y en la parte de abajo tienen opciones para poder habilitar o deshabilitar. Pueden pedir que tenga música o que se escuchen los efectos sonoros de las preguntas. Si más bien ustedes prefieren no tenerlos, ¿no? Para evitar esa distracción, fíjense que no esté en verde, ¿no? Porque verde es que ustedes están dando ese permiso y están habilitando esa opción, ¿no? Entonces, quitarle la opción de verde y poner empezar. Entonces, ustedes han entrado al link, han puesto su nombre y, digamos, van a habilitar la opción de tener el audio o no. Y ahí ustedes van a estar esperando, digamos, a que yo pueda iniciar la actividad. Ahora, esta actividad no es una actividad de competencia, cada uno va a ir a su ritmo, al tiempo que ustedes quieran. Desde mi pantalla como docente voy a estar viendo quiénes avanzan y quiénes van finalizando. Esto, por favor, lo estoy haciendo justamente para que se tomen el tiempo de revisar las preguntas, para que puedan responder con calma, ¿no? Y poder justamente validar lo que hemos estado viendo en la sesión anterior. Entonces yo dejo de compartir solo para que ustedes no tengan doble pantalla. Voy a compartir lo que estamos haciendo ahora, que es la sesión 1. Y como les comento, me parece que son unas 6 preguntas. Voy a validar bien cuántas tengo diseñadas para que ustedes puedan ir contestando a su ritmo. Entonces, si ustedes finalizan, yo me voy a dar cuenta por mi pantalla de docente, pero si desean también pueden colocar en el chat, ya finalicé. Ahorita todavía yo no he iniciado la actividad, así que estamos todos en espera. Vuelvo a compartir el link, porque sé que algunas personas más han ingresado. Ahorita tengo a 4 personas en el juego. En realidad hay 5, pero yo no cuento. Entonces me voy a retirar. Ahora sí. Está Diana, está Ingrid, Iván, Alondra y Karina. Entonces, ellos ya se han sumado, están esperando por si alguien más quiere sumarse a esta actividad. Está Fran, genial, vamos 6. Somos ahorita 19 en la sala. Están entrando varias personas más. Entonces, nada, yo le voy a poner iniciar porque ya, digamos, estamos también con los tiempos para poder ver la temática de hoy día. Perdón. Y listo, entonces voy a dar iniciar y los dejo para que ustedes puedan ir avanzando las preguntas, ¿no?
Son 7 preguntas en total. Cada uno avanza a su ritmo, no hay tiempo en contra. Así que por favor tómense el tiempo de leer las preguntas, las opciones que hay y puedan contestar. La última pregunta es de opción abierta. Entonces ahí sí ustedes tienen que escribir su respuesta. Entonces ahora sí los dejo para que no se desconcentren. Maricela, si tienes alguna consulta, lo puedes escribir en el chat. Yo ahorita estoy compartiendo nuevamente el link de la actividad que estamos realizando, que es de Quizzes. Hacen clic en el enlace, ponen su nombre, ingresan y avanzan las preguntas según su ritmo. No es que hay un tiempo en contra o que yo les esté obligando a avanzar más rápido. Todas las preguntas son del tema que hemos visto en la sesión anterior. Por ahí también el juego les da una opción de responder alguna pregunta que tal vez se han equivocado, tienen comodines como para poder sacar la respuesta correcta. La idea es que reforcemos, recordemos en sí cuánto sabemos de la sesión anterior y si no también ya saben qué cosas hay que reforzar para la evaluación de mitad de curso. Entonces yo veo que Ulises, Giovanna, Lilian, Ingrid, Karina ya han empezado a contestar las preguntas. Falta Dina, Iván, Alondra, Fran, Miriam y José Antonio. Entonces vamos a dar unos minutos para que ustedes puedan realizar la actividad y bueno, de ahí vamos viendo cómo nos ha ido. Ahora sí los dejo unos minutos en silencio para que se puedan concentrar. A ver, para quienes están sumando ahorita a la sesión, estamos respondiendo una actividad en Quizzes. Les comparto el link para que puedan ir ustedes ingresar y puedan también ir respondiendo a las preguntas. Les comento que estamos dando solo algunos minutos más para ya también poder continuar. Lo que estamos revisando ahorita en el Quizzes es el contenido de la sesión anterior para ver cómo vamos. A ver, tengo 3 personas que todavía no han empezado. Pueden ustedes desde ya responder las preguntas. Tengo otro par que ya finalizó. Ulises ya terminó, Giovanna ya terminó. Iván, Lilian, Ingrid, Alondra, Dina, Karina ya están por la mitad. Entonces vamos a dar un par de minutos más para que ustedes puedan continuar, finalizar las preguntas y ver cómo nos ha ido.
A ver, no se desanimen si por ahí tienen las respuestas incorrectas. La idea es justamente practicar, saber qué necesitamos reforzar. Tal vez no han podido revisar los materiales que ya están en la plataforma. Entonces, nada, esto que también nos sirva para ir analizando cuánto tiempo también hay que dedicarle a la revisión de los materiales y poder tener bien clara la información que estamos trabajando ahora en las sesiones. Veo que la mayoría ya está por la mitad un poquito más, entonces vamos ahora hasta las 4:20 para terminar esta actividad. Igual también se los voy a compartir por el Classroom para que ustedes puedan realizarlo después y ver cómo mantienen o cambian sus respuestas. A ver, nos queda un minuto para quienes decidan completar, finalizar esta actividad. Ya terminó Frank, Lilian, Ingrid, Ulises, Tina, Giovanna. Ya están por terminar Karina, Jenny, Iván. Y todavía están por la mitad Marisela, José Antonio, Alondra, Miriam, Mónica. Entonces, no se preocupen si no terminan porque el enlace va a estar disponible en el Classroom a partir de mañana para que ustedes también puedan volver a contestar las preguntas y ver cómo les va. Listo, entonces, de manera muy general, porque lo que yo quiero es que ustedes luego regresen sobre esta actividad y puedan validar, ¿no?, lo que están revisando en el Classroom. Han habido algunas preguntas que han tenido un porcentaje de respuestas incorrectas tal vez un poquito mayor, entonces eso sí quiero reforzar con ustedes. ¿Para qué modalidad, perdón, se recomienda contenido ligero y conciso? Perdón que justo tengo una interrupción al lado y creo que se escucha. Entonces, ¿para qué modalidad necesito un contenido ligero y conciso? Recordemos que para el e-learning, que es la primera opción, necesitamos un contenido que esté estructurado en módulos. Entonces, no es un contenido ligero, ¿no? Porque va de lo más sencillo a lo más complejo. En el aprendizaje mixto y blended, perdón, habíamos señalado que el contenido que queremos validar es procedimental, entonces también es un contenido complejo. Y como ustedes están señalando en el chat, Frank e Iván, el aprendizaje móvil es el que necesita ser ligero y conciso, justamente porque el participante o la persona que está estudiando se va movilizando, ¿no?, en diversos lugares, va a entrar en cualquier momento y necesita que esta información sean como pequeñas cápsulas de contenido. Y habíamos incluso señalado
de que el aprendizaje móvil va muy de la mano con una tendencia educativa que es el microaprendizaje, que es lo que vamos a ver la próxima sesión. Y el aprendizaje ubicuo más bien es el poder conectar diversas fuentes de información en diversos lugares a través de diferentes actividades, estrategias, ¿no? Entonces, efectivamente, como menciona Frank y Iván, la respuesta correcta, al menos de la segunda, es el aprendizaje móvil. De ahí yo creo que algunas las van a poder trabajar mejor. Aquí también hemos tenido algunas dudas. ¿Qué modalidad requiere una inversión significativa en infraestructura para su correcta implementación? Todas las modalidades van a requerir una inversión, ¿no es cierto? Para tener justamente los dispositivos, las cuentas, los softwares que se necesitan para ello. Sin embargo, hay una que mencionamos que era mucho más la inversión para poder utilizarla. Le habíamos señalado que esa era del aprendizaje ubicuo, porque implicaba no solo una inversión en la institución educativa, sino en general de todos los espacios en donde la persona se desarrolla, justamente para poder integrar todos estos espacios, ¿no? Entonces, la respuesta correcta en la 4 era el aprendizaje ubicuo. Aquí en esta de la respuesta 5, que es para rellenar, vamos a ver cómo nos ha ido. Tenemos 9 respuestas incorrectas de 12, entonces sí es importante señalarlo, tal vez ha sido por cómo lo hemos ingresado, pero la comunicación en la modalidad de aprendizaje móvil se caracteriza por ser principalmente sincrónica, ¿no es cierto? Porque es instantánea y es al momento. Entonces, aquí era, según el cuadro que habíamos visto, habíamos señalado cómo era la comunicación, que era una de las áreas, ¿no es cierto? Y ahí habíamos puesto sincrónico, asincrónico, mixto o una mezcla de ambos. Entonces, en este caso, la comunicación es sincrónica. Luego yo voy a ver esta encuesta, porque la 6 y la 7 eran encuestas para ver qué es lo que ustedes piensan, ¿no? Entonces, esto yo lo voy a revisar después y voy a revisar sus respuestas. Genial, entonces espero que esta actividad les haya servido para recordar rápidamente, ¿no?, las áreas que hemos visto la sesión pasada y poder ya continuar con una nueva temática que vamos a ver hoy día. Genial, muchas gracias, Frank. Espero que sí, que les pueda servir para reforzar. Listo, entonces, en la sesión de hoy día vamos a estar revisando un poco sobre lo que es los entornos personales de aprendizaje. Y nuevamente, es un término que probablemente no lo conocemos, o tal vez sí, pero aún si no lo conocemos, hemos tenido experiencias en entornos personales de aprendizaje. Entonces, como idea principal es de que siempre hemos nosotros contado con un entorno personal de aprendizaje. Antes de la llegada del Internet, probablemente fue, digamos, de dónde hemos encontrado la información, de nuestros profesores, de nuestros padres, del periódico, de un libro, de una biblioteca, ¿no es cierto? Esto fue todo antes de la llegada del Internet. Entonces, antes de la llegada del Internet, para los que ya estaban en un proceso de escolarización, ¿cuáles eran sus fuentes de información? Si me pueden colocar por el chat, antes de la llegada del Internet, antes de tener la facilidad de poder compartir información, ¿no?, en la red, ¿ustedes a qué fuente iban si necesitaban saber algo? Vamos ahí, dar unos minutos. Karina nos comenta libros. ¿Quiénes más? Marisela nos dice la biblioteca. ¿Qué otras fuentes tenían para poder saber cualquier información que se requería? Nelfa nos comenta fuentes orales también, ¿no es cierto? Ingrid dice también enciclopedias y Karina también nos dice libros. Entonces era un espacio, ¿no?, limitado, puntual, había una autoridad, digamos, ¿no?, que nos daba la información. Nosotros evidentemente creíamos en esta fuente para tener estos datos. Con la llegada del Internet y, digamos, las nuevas, es la tecnología, la web en general que nos permite interactuar, también la facilidad para acceder a un dispositivo móvil, ¿no es cierto? La información o cómo nosotros compartimos la información ha cambiado. Entonces, a partir de esta transformación digital, el acceso a nuevos dispositivos, a nuevas fuentes, ahora ustedes, ¿cómo acceden a la información? Si necesitan saber algo, si necesitan validar, si necesitan conocer en general, ¿cuáles son estas fuentes para ustedes ahora? Entonces ahí también les doy un minuto para que puedan ir colocando en el chat donde encuentran información.
Nelpan nos comenta Google. Dina nos comenta navegadores de internet, páginas web. ¿Alguien va a alguna aplicación? ¿Qué formatos? ¿En qué formatos se encuentran estos datos que necesitan? ¿A través de textos, videos, audios? Nos comentan navegadores, PDFs. Por ejemplo, si ahora quisieran saber, no sé, cuál es, perdón, Miriam nos comenta Google Académico, podcast, Alondra nos comenta estos navegadores Cielo, que son también más académicos, ¿no es cierto? Entonces, vemos estas fuentes de información que también nos están compartiendo por el chat, pero también, por ejemplo, tenemos Twitter, tenemos Facebook, tenemos YouTube, tenemos podcast, tenemos Twitch, que es una aplicación que utilizan por lo general la población más joven, que tiene que ver, que había sido pensada como una aplicación para videojuegos, pero que funciona también para hacer comunidades, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, también nos comentan TikTok, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces incluso nosotros llegamos a saber información a través de estas aplicaciones, estas herramientas, antes de que lleguen a las fuentes oficiales, ¿no es cierto? Como por ejemplo las noticias o el portal de alguna entidad nacional, ¿no es cierto? Nosotros ya sabemos lo que está sucediendo mucho antes de que, por ejemplo, periodistas no puedan compartir esta información. Entonces nos encontramos en este contexto, en una era educativa que algunos investigadores le llaman la era de la abundancia, ¿no es cierto? Porque ahora nosotros accedemos a información de manera rápida, de manera sencilla, durante todo nuestro proceso, digamos, durante toda nuestra formación educativa, ¿no es cierto? Hay estudiantes que pues siempre han tenido el internet, siempre han tenido acceso a estos contenidos, pero además no solo accedemos a la información, sino que la podemos comentar, la podemos recrear, podemos debatirla con otras personas. Antes, ¿no es cierto? Nosotros teníamos el acceso al libro, podíamos leerlo y efectivamente nos podíamos reunir con alguien de manera presencial para decir, ok, yo entendí esto, tú qué entendiste, cuál es la idea principal de este texto. Pero ahora incluso nosotros podemos comentar una historia que se está desarrollando, ¿no? Una noticia, alguna actualización de algún programa, todo va saliendo tan rápido que incluso lo comentamos antes de tener la versión oficial o final, ¿no es cierto? Mientras se va desarrollando, entre comillas, la noticia, podemos ir conversando y comentando sobre ello. Hay investigaciones, hay por ejemplo, compartir de información de páginas, por ejemplo, como la NASA, que te mandan las fotos así de súper calidad de las fotos que se están tomando a otros planetas, a otras estrellas, a la Vía Láctea en general, y tú dices que es que increíble es que pues la información se pueda compartir de una manera tan rápida y con tanto detalle, ¿no es cierto? Y podemos conversarla y comunicarla y compartirla. Entonces, no estoy compartiendo diapositivas, no se preocupen, todavía estamos en la página de texto, o sea, del título de la sesión. Solo quiero conversar con ustedes para que podamos saber cuál es este contexto en el que nos encontramos para el desarrollo de los entornos personales de aprendizaje. Ahorita estamos hablando de justamente cómo el acceso al Internet y a los dispositivos hace que nosotros tengamos mayor acceso a la información, que podamos comentarla, recrearla, debatirla. Y también, digamos, nosotros podemos incluso, algo que no se podía hacer antes, filtrar la información que queremos que nos llegue, ¿no es cierto? Ustedes probablemente también se inscriben a boletines digitales, a revistas, todo digital, ¿no es cierto? Para que les llegue por correo, para que les llegue por WhatsApp, para que les llegue por otro formato, otro idioma, ¿no es cierto? Ya no solo tenemos la información en español, si manejamos otro idioma también podemos recibir información en ese idioma y nosotros elegimos en qué momento la consumimos, ¿no es cierto? Entonces, en este nuevo modelo general que les estoy comentando, ¿no es cierto? De estar en esta era de la abundancia de acceso a la información, ¿qué retos creen que tenemos como docentes en el desarrollo, ¿no es cierto?, de nuevos ciudadanos, de competencias, de poder trabajar nosotros en este contexto? ¿Cuáles pueden ser algunos retos que ustedes han encontrado, que han escuchado o que también han experimentado en la navegación, digamos, de diversas páginas y entornos digitales? Por ejemplo, si alguien desea compartir algo por el chat.
A ver, yo les voy diciendo algunos, por ejemplo. Un reto de estar en esta era, ¿no? Que estamos mencionando. Exacto, Karina nos dice la información falsa. ¿Cómo verificar la veracidad de las fuentes? ¿No es cierto? ¿Qué otro reto, por ejemplo, tenemos? Por ejemplo, el cuidado de la huella digital, ¿no es cierto? Podemos, luego lo vamos a estar viendo, pero nosotros dejamos un rastro en, por ejemplo, en todo lo que nos inscribimos, la información que compartimos, los enlaces a los que entramos y dejamos información, ¿no? Ingrid nos comenta la protección de datos, ¿no es cierto? Entonces también tenemos el hecho de enseñar a nuestros estudiantes cómo filtrar la información según su edad, según sus necesidades, según diversos elementos que debemos pues considerar tener en cuenta. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, estamos dejando claro cuál es el contexto, ¿no es cierto? Es un contexto en el que tenemos acceso a la información. Giovanna nos comenta los links, los virus. Giovanna también había comentado formularios. Pero bueno, entonces tenemos claro el contexto, ¿no? El que pasamos a una información desmedida de diversos formatos, diversas fuentes, diversos idiomas, y que de todas maneras van a generar un reto de poder administrarlo de manera correcta. Entonces, en ese contexto específico, vamos a trabajar el tema de entornos personales de aprendizaje. Ahora sí, paso a la presentación que tenía para ustedes. ¿De dónde nace este concepto, este tema? ¿No es cierto? Porque hemos visto también en la sesión anterior que cada modalidad de enseñanza con tecnología está relacionado, digamos, a un momento importante de creación de tecnología o de necesidades que existen, y por eso se les da ese nombre y así se tiene que trabajar, ¿no? El tema de entornos personales de aprendizaje tiene ahí arriba, como se dice en inglés, y por lo general se lo conoce como PLE. Si ustedes lo buscan también en algunos de los buscadores, en algún video, probablemente lo van a encontrar más rápido como PLE. Pero se atribuye su origen en realidad al 2001, cuando se empieza a desarrollar la idea de un entorno de aprendizaje en un proyecto, digamos, que se da en Inglaterra, en este caso en Irlanda, donde se está viendo cómo el estudiante, ¿no es cierto?, se relaciona con este entorno y como evolución de un constructo que se había trabajado hasta ese momento, que era entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje, que son los EVA. Ahora, como siempre les he dicho, es importante saber qué significa cada concepto porque no son sinónimos. El EVA, que es el entorno virtual de enseñanza-aprendizaje, son los sitios o espacios definidos en la red, ¿no es cierto?, que están organizados, están estructurados y planificados, que efectivamente nos ayuda para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, ¿qué es un EVA? Un aula virtual, un Moodle, puede ser un Canvas, que también es un aula virtual, ¿no es cierto? Entonces, es un espacio limitado, estructurado, que tiene un acceso, digamos, a través de un usuario contraseña, que tienes la creación de un usuario que tiene acceso a la información. Eso es un entorno virtual de aprendizaje. ¿Qué es un entorno personal de aprendizaje? Es un conjunto, lo vamos a ver también después, de herramientas, fuentes de información, conexión y actividades para que el sujeto o la persona pueda aprender. Entonces, la diferencia principal es de que Leo es un lugar específico en la red, mientras que el espacio personal de aprendizaje es un conjunto de herramientas, fuentes de información y conexiones, y aquí lo más importante es que la persona que utiliza el PLE aprende también compartiendo información con otro. Entonces, el elemento de conectividad es mucho más fuerte de EVA a PLE. Entonces, lo menciono porque ustedes pueden encontrar ambos nombres, no son sinónimos. El PLE es como un elemento mucho más complejo que el EVA. El EVA es algo finito. Tú y tu aula virtual con tus materiales y cómo los organizas, ese es un entorno virtual de aprendizaje. Tú cómo utilizas ese espacio, más fuentes de información, más conexiones con otras personas, más otras herramientas, y cómo lo utilizas para aprender, eso es un entorno personal de aprendizaje, es mucho más complejo. Entonces, evidentemente cuando se empieza a utilizar este constructo,
hay dos posturas, como siempre. Al inicio, digamos, coexistían estos dos pensamientos, estas dos corrientes de forma de estudiar los entornos personales de aprendizaje. Por un lado, teníamos el entorno personal de aprendizaje entendido como un artefacto tecnológico, y es decir, se enfocaba en el hecho de generar la mejor herramienta para que una persona aprenda. Entonces están enfocados en la creación de nuevas aplicaciones, nuevos recursos, o cómo utilizarlo, cómo desarrollar, mejor dicho, la tecnología para que la persona aprenda. Y la otra postura, más bien, era la idea pedagógica de cómo la persona aprende a través de la tecnología, ¿no es cierto? Entonces, al inicio se hablaba de dos posturas, ahora ya sabemos que es una mezcla de ambas, porque no podemos trabajar, digamos, solo la parte tecnológica o solo la parte de desarrollo de la tecnología, sino que siempre tiene que estar acompañado del elemento pedagógico, del acompañamiento, digamos, de la formación docente, de la metodología, ¿no es cierto? Entonces tiene que estar todo estructurado. Pero al inicio sí se trabajaba, o lo veías desde la parte tecnológica y de desarrollo, o lo veías como cómo enseñar con tecnología. Entonces, la definición que tenemos que manejar todos de los entornos personales de aprendizaje es un conjunto de herramientas, fuentes de información, conexiones y actividades que cada persona utiliza para poder aprender, ¿no es cierto? Entonces, el entorno personal de aprendizaje de las personas se configura por procesos, por experiencias y por estrategias que vamos a poner en marcha para aprender, ¿no es cierto? Y también considerando que todo este proceso de aprendizaje a través de procesos, experiencias y estrategias se da en un contexto social y cultural. Entonces, este contexto nos va a permitir a nosotros poder utilizar esta tecnología y potenciar nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, ¿esto qué significa? De que el entorno personal de aprendizaje no es estático, porque va a depender justamente de las nuevas tecnologías, de las nuevas investigaciones que se realicen, y también implica, ¿no es cierto?, cómo nosotros lo vamos a desarrollar y cómo lo vamos a utilizar justamente como aprendices, ¿no? El tema de la ética, el tema de cómo vamos a gestionar el contenido, la información, digamos, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la competencia digital, ¿no es cierto? Entonces, mientras más vayamos desarrollando nuestra competencia, vamos a poder darle un uso más flexible, más complejo, vamos a poder integrarlo con otros elementos, ¿no es cierto? Entonces, es deseable que esos entornos se utilicen frecuentemente y que nos sirvan para enriquecer no solo cómo aprendemos, y también cómo aprendemos con otros. Y eso es importante, eso es lo que lo diferencia de un aula virtual o de los entornos virtuales de aprendizaje, los SEBA, que habíamos mencionado antes. La diferencia es no solo identificar cómo aprendo yo sola con la tecnología, sino cómo aprendo yo con otros conectados y a través de la tecnología. Si tienen alguna pregunta, alguna consulta, algo que no quede claro, por favor, lo van poniendo en el chat para saber que todos estamos siguiendo el mismo ritmo. Entonces, estos entornos de aprendizaje tienen tres partes. Las herramientas y estrategias de lectura, y lo van a encontrar así en diversos estudios, en diversos fuentes que trabaja este tema, que tiene que ver con las fuentes de información a las que yo accedo y que me dan información, pues, de algún elemento, ¿no? De algún constructo, de algún contenido, de alguna temática. Entonces, herramientas y estrategias de lectura se refiere a fuentes de información. El segundo elemento son las herramientas y estrategias de reflexión, es decir, los entornos o los servicios que yo utilizo para transformar la información que he recolectado a través de las herramientas anteriores. Entonces, ahí quiero que se den cuenta de que no son tres áreas separadas, sino son tres áreas que se van alimentando. De la primera, yo recojo la información que necesito. En la segunda, que es la de reflexión, yo transformo esa información a algo más. Por ejemplo, yo puedo leer, por ejemplo, digamos que ustedes buscan sobre qué es entornos personales de aprendizaje. Pues lo leen. Hasta ahí utilizaron un buscador
para encontrar un contenido específico. Pero si de ahí ustedes quieren, por ejemplo, compartir un post en Facebook, realizar una gráfica de las ideas principales por Canva, o trabajar un video en donde ustedes compartan no sé, las opiniones que tengan sobre lo que han leído, están utilizando las herramientas y estrategias de reflexión, porque están transformando lo que han encontrado. Entonces, esta segunda área tiene que ver con los sitios o los servicios que yo utilizo para escribir, para comentar, para analizar, para comparar y para poder transformar lo que he estado investigando. Y la tercera área, o la tercera parte, perdón, tiene que ver con las herramientas y estrategias de relación. Es decir, son los entornos, y se dan cuenta que cada vez va complejizándose las estrategias. Esta tercera tiene que ver con los entornos donde yo me relaciono con otras personas para compartir lo que he aprendido y lo que he escrito, diseñado, dibujado, grabado, etc. Entonces, si yo, por ejemplo, leo algo que me interesa, por ejemplo, en un portal de noticias, esa es la primera. En la segunda, yo quiero hacer un post, una reacción de lo que he leído, ¿no? Entonces lo escribo. Y el tercero puede ser que lo comparta por Facebook, o por LinkedIn, o por mi blog, ¿no es cierto? Entonces se dan cuenta que todos se están relacionando. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, alguna consulta, algo que no quede claro? ¿O queda todo claro? Me avisan, por favor, para, si no, reforzar algo que no haya quedado ok. Gracias, Lilian. Todo claro, entonces. Perfecto, gracias, Frank. Entonces, vamos a revisar uno a uno, porque yo les he dicho que los entornos personales de aprendizaje son las herramientas, los mecanismos y las actividades. Y eso puede ser, no puede quedar muy claro, entonces quiero que vayamos uno a uno y que ustedes, si desean, por el chat me pueden ir comentando qué aplicaciones o qué recursos utilizan para cada uno de ellos. Para leer y acceder a la información, que es en realidad esta primera, ¿no es cierto? Tenemos tres partes: lectura, reflexión y relación. Entonces aquí también vamos a ver el leer o acceder a la información, que es lo de lectura, hacer o reflexionar haciendo, que es reflexión, ¿no es cierto? Y el tercero, que es compartir o relación, que es lo que habíamos visto en la diapositiva anterior. Entonces, y también lo pueden ir pensando, por ejemplo, en las actividades que le piden a los estudiantes realizar, ¿no es cierto? A veces tenemos proyectos, tenemos trabajos en grupo, entonces ustedes también pueden ir definiendo en qué nivel han estado trabajando con sus estudiantes, tal vez sin saber que efectivamente esto también es un entorno personal de aprendizaje. Por ejemplo, herramientas que me ayudan a acceder a la información pueden ser los newsletters, que son las páginas donde puedo encontrar noticias, los blogs, los canales de video. Ahora, por ejemplo, todos los canales de televisión tienen un canal también virtual que hacen streaming. Listas de redes sociales en donde también me van compartiendo información, ¿no es cierto? Entonces, ahí ustedes pueden identificar si es que ustedes utilizan alguna herramienta de manera constante para recibir esa información. O sea, si se suscriben a un canal, por ejemplo, para recibir las últimas noticias, a un boletín, ¿no es cierto? A veces tenemos instituciones educativas, universidades que te piden, que te invitan, ¿no? A seguirlos para que te manden información, para que te manden estos boletines quincenales, mensuales, sobre las tendencias de esa área, ¿no? Entonces ahí podemos ir pensando qué es lo que nosotros utilizamos. ¿Cuáles son los mecanismos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nosotros realizamos? ¿Cuál es esa forma de llegar a estas herramientas, ¿no? La búsqueda, la curiosidad, la iniciativa que podemos tener para acceder a nueva información, ¿no es cierto? No es que la información llega de la nada, es porque nosotros nos hemos inscrito o hemos estado interesados en algo y lo estamos buscando activamente. Y las actividades, por ejemplo, donde podemos acceder a la información, tiene que ver con conferencias, con lectura, con revisión de titulares. Tal vez ustedes por ahí entran a alguna página de noticias, ¿no? Y van buscando que puede ser más pertinente para lo que lo necesiten. O también viendo videos,
grabaciones, también, por ejemplo, algo que no está ahí, pero que también sucede es escuchar los podcasts, ¿no es cierto? Porque accedemos a la información de a través de diversos formatos. El segundo tema tiene que ver con el hacer y reflexionar haciendo. Entonces, para hacerlo mucho más concreto, las herramientas, por ejemplo, el blog, ¿no es cierto? Escribo, comparto cuáles son mis opiniones, mis puntos de vista. Puedo incluso tener un cuaderno de notas digital, ¿no? Unas notas como, por ejemplo, estas aplicaciones que podemos descargar a nuestro celular. Por ejemplo, Google tiene el Google Keep, que es también como notas. Si tenemos, o sea, Microsoft en nuestra computadora, también tenemos una herramienta que nos permite tomar notas. Podemos tener alguno de ustedes, tal vez en algún canal de video, hace algún streaming, comparte información, crea sus videos. También tenemos eso disponible. Hay sitios de publicaciones de presentaciones visuales, por ejemplo, la página de TED, ¿no? De las exposiciones que hay de personas expertas en su área, en donde no solo presentan información, sino también lo van relacionando con la experiencia profesional que han tenido, ¿no? Entonces es un poco más compleja esa información. O también, digamos, crear páginas web, ¿no es cierto? Hay personas que crean páginas web para compartir información, para compartir proyectos, para compartir iniciativas, etc. ¿Cuáles son los mecanismos relacionados a este tema de reflexionar? Hacer síntesis, el mismo nombre, ¿no? La reflexión, organizar la información, estructurarla, darle algún formato adicional, porque ya no solo es acceder a la información, sino irla transformando. Y, por ejemplo, algunas actividades que también tal vez ustedes han trabajado con sus estudiantes, ¿no? Creación de un diario de trabajo, de lo que estoy haciendo, un portafolio, un mapa conceptual, publicar un video propio, ¿no es cierto?, en el que yo presento la información o presento el paso a paso para poder hacer algo, ¿no? Así podemos ir nosotros compartiendo esa información. Y el tercero, que ya es más bien el compartir con otras personas, tiene que ver con estas herramientas, ¿no? Herramientas de software social. Ahí ustedes pueden empezar en diversas páginas en donde ustedes comparten información con otras personas. Hay páginas que te permiten hacer el seguimiento de actividades en la red, ¿no es cierto?, que tiene que ver más con la analítica, la cantidad de personas que ingresan, de dónde son estas personas. Por ejemplo, en LinkedIn, si vas a tu propio perfil, según si tienes premium o no, eso sí no estoy muy segura, te permite ver de dónde te buscan o a partir de qué palabra te buscan, ¿no es cierto? Y en general, todas las herramientas con una red social subyacente. Es decir, si es que yo tengo un aula virtual que tiene un espacio, por ejemplo, para chatear con otras personas, o que tiene espacios en donde yo puedo conversar, ¿no es cierto?, con otros estudiantes, entonces estoy hablando también de una red social. ¿Cuáles son los mecanismos que yo necesito desarrollar también para poder trabajar en esos espacios? Asertividad, ¿no es cierto? Porque es importante saber qué voy a compartir, cómo lo voy a compartir, cuál es la capacidad de consenso entre las personas que están ahí, porque digamos, aún si yo estoy dando mi punto de vista, puede ser que alguien tenga un punto de vista distinto y me lo va a decir. Entonces también saber cómo responder a ese punto en contra o a esa mirada distinta a la mía, poder dialogar, poder tomar decisiones, etc. Y las actividades, pues en realidad son varias. Pueden ser, por ejemplo, encuentros sincrónicos, como estamos ahora ahí, conversar sobre lo que hemos estado estudiando, aprendiendo, revisando. Reuniones que pueden ser un poco más informales, pero también tenemos actividades tal vez un poco más académicas, como los foros, las discusiones, los congresos, etcétera, ¿no? Entonces se los presento para que vean que tal vez como entornos personales de aprendizaje no lo conocían, pero la lógica detrás de eso tal vez está dentro del diseño de sus sesiones de aprendizaje con sus estudiantes. Buscar información, transformar la información y compartirla, dialogarla, analizarla, aprender con el otro. ¿No es cierto? Entonces, por eso es importante conocer estas partes un poco más teóricas, porque eso es lo que nos permite finalmente identificar qué área necesito fortalecer más o en qué área tal vez no estoy poniendo mucho énfasis con mis estudiantes y por qué también es importante, ¿no? Que es lo que vamos a ir viendo después con los temas de importancia. Hasta este punto queda claro cuáles son, ¿no?, las tres áreas de los entornos personales de aprendizaje y qué significa cada una, o hay algo que no quede claro.
leyéndolo así, viéndolo así, ¿les hace sentido o es todavía algo que consideran que está muy alejado de lo que ustedes ven día a día con sus estudiantes? Gracias, Lina. Lina nos dice todo claro. Perfecto. Entonces, eh, aquí quiero ser, Karina nos dice muy lejos de la realidad. Gaby nos dice todo claro. Karina, si nos puedes explicar un poquito más por qué está lejos de la realidad, sería genial para también tener ese punto de vista. Antes de pasar al siguiente diapositiva, quiero hacer una pequeña reflexión en este tema. Eh, Cuando afirmamos que todos tenemos un entorno personal de aprendizaje, porque todos los tenemos, hacemos énfasis que no se necesita en realidad un aprendiz experto. Yo no necesito ser experto en varias herramientas para poder tener un entorno personal de aprendizaje. Tal vez utilizo las herramientas más sencillas, pero lo tengo. No necesito ser un experto para poder utilizarlo. Y eso lo digo y lo pongo así, ¿no? en la mesa, porque eso no significa que no podemos identificar cómo enriquecerlo o cómo mantenerlo en el tiempo, ¿no es cierto? Porque por lo general lo que ha sucedido es que si tú no estás dentro de un proceso de escolarización, es decir, en el colegio, en la universidad o en el instituto, o si no estás relacionado a carreras pedagógicas como por ejemplo la docencia, suele suceder que tú terminas esa formación académica, escolarizada, obligatoria, y dejas de desarrollar tu entorno personal de aprendizaje. ¿No es cierto? Muchas personas que tienen otro tipo de trabajos ya no siguen formándose, no siguen generando estas conexiones con otras personas para aprender. Y si no entendemos cómo aprendemos, va a ser muy difícil que nosotros podamos seguir desarrollándonos, que viene a ser, digamos, la meta en general del tema educativo, que es pues, el desarrollo integral de la persona a lo largo de su vida. Entonces, yo lo pongo así, porque si bien ustedes están en este curso, están tratando justamente de seguirse capacitando, todavía es un tema muy de las personas que estamos en el área educativa. Si nos ponemos a pensar tal vez en nuestro entorno, quienes no están en estas áreas de educación, ¿qué tanto están conscientes de que efectivamente están aprendiendo todos los días y necesitan seguir aprendiendo todos los días? Y tienen claro cuáles son estas fuentes, cuáles son estas actividades, cuáles son estos espacios de interacción donde yo estoy aprendiendo. ¿No es cierto? Entonces, si nosotros no conocemos nuestros entornos personales de aprendizaje desde el colegio, ¿no es cierto? Desde que recién estamos formando y estamos conociéndonos como aprendices, eso va a generar un problema serio de adaptabilidad a un mundo que necesita que nosotros aprendamos todo el tiempo y permanentemente. No hay un momento en que diga, ok, ya aprendiste todo lo que necesitas, ya no necesitas aprender más, sino más bien estamos en lo contrario. En el mundo actual y en el contexto en el que nos encontramos, si no te adaptas, si no eres flexible, si no eres flexible aprendiendo, es muy probable pues, que pierdas oportunidades. ¿No es cierto? Entonces, ahora más que nunca es necesario tener esa apertura, esa flexibilidad, para nosotros aprender a lo largo de la vida. Entonces, se los menciono de por qué es importante hablar de esto, porque nosotros damos la base en el proceso de escolaridad a los estudiantes, para que ellos sean conscientes de cómo aprendo, con quién aprendo, a través de qué actividades aprendo mejor, y lo puedan incorporar siempre en todas las actividades que realicen a futuro. No con una fecha de caducidad de que terminó primaria, terminó secundaria, terminaste tu formación superior y ya no es necesario que sigas aprendiendo, sino que ellos puedan identificar justamente el camino que tomen profesional, qué tipo de competencias, de conocimientos, de habilidades van a necesitar, cuáles son las fuentes a las que pueden ir a buscar esa información, cuáles son estos mecanismos, estas herramientas, esas actividades que me van a ayudar a mí a seguirme desarrollando. ¿No es cierto? Entonces, por eso se los menciono, para que también podamos dimensionar la importancia de conocer esos entornos personales de aprendizaje, porque si no estamos yendo de manera automática y no somos conscientes de qué cosas necesitamos enriquecer. Y con esto paso a la siguiente diapositiva, que ahora sí tiene que ver, ¿no es cierto?, con el impacto del aprendizaje, por decirlo de alguna forma, a lo largo de la vida.
que es un poquito lo que hemos estado mencionando. Entonces, nosotros sabemos que, digamos, llevamos un proceso, ¿no es cierto?, de formación inicial. Esto de los niveles no significa que es más importante que otro, simplemente cómo se está trabajando. A un nivel inicial, la persona pues lleva un proceso de formación pedagógica en el colegio, ¿no es cierto? Y eso se va a lo largo de la vida, la idea es que también vaya evolucionando con la persona. Un segundo nivel es la andragogía, que tiene que ver cómo aprende el adulto. Y hay un tercer tema que no he visto que se mencione mucho, pero que es la eutagogía. La eutagogía está cobrando mayor impulso en esto de investigar justamente entornos personales de aprendizaje, porque tiene que ver con, digamos, la formación del adulto autónomo en este contexto muy cambiante, ¿no es cierto? Esta teoría sustenta que hay que conocer cómo aprende el adulto que es consciente y dueño de su aprendizaje. Y eso no lo solemos ver, ¿no es cierto? Hay un punto en la que si no eres, no te estás dedicando, digamos, a una labor que te exige que aprendas, dejas de aprender. En cambio, esta área tiene que ver justamente con la búsqueda del desarrollo general de la persona a lo largo de la vida. Entonces, este ideal que presenta el entorno personal de aprendizaje es un aprendiz libre y crítico que hace uso efectivo y eficiente de la tecnología para poder resolver los problemas que encuentre en su contexto. Entonces, yo le pongo solo a esta imagen para que podamos ir viendo cómo va aumentando, digamos, mientras va aumentando la madurez y la autonomía del aprendiz, ¿no es cierto? Porque de un estudiante que evidentemente requiere mucho más acompañamiento, necesita una estructura mucho más rígida tal vez al inicio para irse acostumbrando a estas estrategias, mientras va aumentando la madurez de este estudiante, del adulto, y luego ya de este ideal del aprendiz consciente, dueño de su aprendizaje, que es crítico, va disminuyendo el control que tiene pues el formador y la estructuración del curso o del programa o de la carrera que está estudiando, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se relaciona esto? Porque la idea es que a medida que va madurando la persona, va utilizando estrategias un poco más complejas en cada una de estas áreas. El estudiante, digamos en este nivel de andragogía, el joven adulto y el adulto que ya ha logrado ser consciente de su proceso, cada uno de ellos va a trabajar con herramientas para leer, acceder a la información, para hacer y reflexionar y para compartir información mucho más complejas. ¿No es cierto? Entonces solo se los menciono porque no es lo mismo trabajar un entorno personal de aprendizaje con un estudiante de primaria, de secundaria, de educación superior y con una persona, pues, no sé, adulta mayor. No es lo mismo y no debería serlo tampoco. Cada uno va a tener un nivel de acompañamiento distinto según las necesidades y también lo óptimo es que vaya utilizando cada vez procesos más complejos. Aquí tienen alguna pregunta, algo que no haya quedado claro, tal vez alguna idea contraria que quieran también compartir, otra mirada a lo que les estoy compartiendo. A ver, los voy leyendo mientras voy buscando el link de asistencia, que también lo podamos tener a la mano. Me comentan, por favor. Les comparto el link de asistencia para que puedan registrarse. Y ahora sí, entonces continuamos si es que no hay preguntas o dudas. Pero entonces espero que hasta este punto haya quedado claro por qué es importante hablar de los entornos personales de aprendizaje, de ser conscientes nosotros primero como docentes, como formadores, y luego poder también analizarlo desde la mirada de nuestros estudiantes. A ver. Listo. Entonces, nada, ya les he compartido el link de asistencia para que puedan registrarse. Cualquier cosa, por favor, me avisan. Y listo. Entonces, a ver, denme un minutito porque me sale que hay un error. No creo, creo que sí funciona el link.
pero vamos a ver. Vamos a ver ejemplos, no se preocupen. De todas maneras, vamos a irlos viendo, pero más bien me gustaría que ustedes nos compartan. Voy a compartirles luego un ejemplo de una persona que ha dibujado su entorno personal de aprendizaje, pero sí la idea es que ustedes empiecen también a analizar para cada una de estas actividades qué herramientas utilizan. Porque es muy probable que las que yo les presente, algunas sí la utilicen porque son herramientas muy conocidas, pero también puede ser que ustedes utilicen herramientas que no están tal vez con mucha difusión y podamos irlo viendo. Pero lo vamos a ver por áreas ahora, no se preocupen, y vamos a irlo analizando. Entonces, 4 ideas clave de por qué es importante. Primero, porque nos permite acceder a la información de acuerdo a las necesidades que tenemos, en los diversos estadios que tenemos, en las diversas áreas en las que nos encontramos. Digamos, permite y facilita la movilidad, en el sentido de que la información que voy a buscar en un tipo de herramientas me va a servir para trabajarlo, digamos, transformar esa información y luego compartirla, ¿no? Me permite ir en ese continuo ida y vuelta de manera rápida. Como se basa en redes, no en jerarquías, permite que todos tengan la oportunidad de participar y dar su opinión. Y aquí yo le he puesto un asterisco, porque si bien todos tendríamos, digamos, la oportunidad de entrar, por ejemplo, a un video, a una transmisión en vivo y compartir lo que pensamos, todos tenemos la oportunidad de, por ejemplo, crearnos una cuenta en Twitter y decir lo que pensamos, no necesariamente en el contexto tal en el que nos encontramos, todos tenemos el mismo acceso a dispositivos, a una conexión de calidad, al tener datos disponibles todo el tiempo, ¿no? Entonces, en teoría, digamos, en el mundo ideal, todas las personas que tienen uso, digamos, o que han desarrollado al menos al nivel básico la competencia digital, van a poder entrar a compartir información, pero eso no significa que en realidad todos actualmente tengamos esa oportunidad. Porque como ya sabemos, y probablemente ustedes también tienen muchos ejemplos en el aula, hay estudiantes que comparten dispositivos, hay estudiantes que no tienen el apoyo de los padres, o que los padres tal vez no conocen estas herramientas y ellos están aprendiendo solos, ¿no es cierto? Entonces tienen menos acompañamiento, o estudiantes más bien que tienen acceso tal vez a demasiadas páginas y tal vez información que no es pertinente para ellos, y eso puede ser perjudicial para ellos, ¿no? Entonces ahí le pongo un asterisco, porque va a depender mucho del contexto. Entonces vuelvo a compartir el link de asistencia, ahí está en el chat. Y también puse que otra importancia es que es inclusivo, porque ahora están desarrollándose herramientas, aplicaciones que permiten que las personas que tengan algún tipo de discapacidad puedan acceder a servicios, a información, y compartir sus experiencias mucho más rápido, ¿no? Y de manera segura también para ellos. Entonces, lo pongo también con asterisco porque van a haber igual personas, por ejemplo, hay una chica que se llama, me parece, Andrea Burga, que es una representante de la comunidad de personas con discapacidad visual, que comparte mucho su experiencia en redes, ¿no? Ya ha tenido la oportunidad también de estudiar periodismo, comparte, digamos, a través de TikTok, hace videos, ¿no? Y comparte las dificultades que ha tenido con algunas cosas muy puntuales, y también otro tema de herramientas que utiliza para poder ser más independiente. Pero digamos, el contexto en el que ella ha estado le ha permitido también ir como conociendo lo que hay, pero también sabemos que hay otras personas, por ejemplo, con discapacidad visual, que el contexto no los ayuda, no tienen acceso a estas herramientas, entonces evidentemente a pesar de que hay nuevas herramientas que permiten la lectura de pantalla o compartir información a través de formato de audio, no tienen acceso a ello. Entonces por eso les pongo ese signo, porque eso es lo ideal, pero en realidad sabemos que es mucho más complejo. Y bueno, ustedes saben, pues, ¿no? Que no todos tenemos el acceso a los mismos recursos, a las mismas herramientas o incluso a la misma formación, ¿no? Entonces, por eso todavía coger con pinzas esto de las importancias, porque para algunos puede ser cierto, pero para otros todavía no. Les pongo esta imagen, no para asustarlos, pero solo para hacer tal vez un poco más visual cómo las plataformas y las actividades que vamos realizando dejan una huella digital. En la primera columna
tenemos, por decirlo de alguna forma, las fuentes de información, ¿no es cierto? Las listas de correo, los blogs, los videos, las presentaciones, las fotos, las noticias. En la segunda columna tiene que ver más bien con la transformación. Yo, por ejemplo, esta información la puedo compartir por un correo o información sobre mí que voy yo creando digamos, en diversos espacios, ¿no es cierto? Los blogs, las wikis, todo lo que va saliendo, por ejemplo, de las analíticas, todo lo que yo voy haciendo va dejando un rastro. Entonces, estos algoritmos de las páginas pueden decir cuántas personas han entrado de tal a tal hora, cuánto tiempo se han quedado, de qué países son, de qué continentes son, qué les ha interesado más en esta página, etc. Y la tercera tiene que ver más bien con el tema de compartir, ¿no es cierto? Yo comparto un calendario, mis viajes, comparto fotografías, comparto en redes sociales, etc. Pero lo que yo quería dejar en claro aquí es de que desde que vamos buscando información hasta que la compartimos con otras personas, vamos dejando una identidad digital y ustedes también pueden ir analizando cómo ustedes se presentan en diversas redes. Me presento o comparto la misma información a través de Facebook, a través de Instagram, TikTok, LinkedIn, mi blog o mi página personal profesional. Probablemente no, tenemos distintas identidades, porque vamos compartiendo datos personales y contenido según nuestro público objetivo. Pero sí es importante irlo analizando, porque si alguien nos busca, por ejemplo, con un correo electrónico, va a encontrar todas estas publicaciones que hemos puesto. Y a veces puede ser peligroso la información que compartimos, porque nos pone en riesgo, ¿no? Por ejemplo, compartir información, no sé, ustedes ya conocen, ¿no? Datos personales, la foto de mi casa, el colegio donde están mis hijos, ¿no? Entonces es importante ir viendo que la gestión del entorno de aprendizaje no solo tiene que ver con el aprendizaje en sí, como dice el nombre, sino también con las identidades que yo voy asumiendo en cada red y cómo esas se pueden entrelazar para encontrar más información personal mía. Entonces, por eso es importante que cuando trabajamos entornos personales de aprendizaje con nuestros estudiantes, también conozcan el tema de los retos y las dificultades que pueden encontrar, ¿no es cierto? Los peligros también, conocerlos para tomar las medidas de precaución y no más bien reaccionar luego a un evento de compartir información personal en espacios que no estamos autorizando. Perfecto. Entonces, ¿cuáles son los próximos pasos que tenemos que nosotros analizar? Analizar primero cuál es nuestro entorno personal de aprendizaje actual. ¿Cuáles son las herramientas que yo utilizo para leer y acceder a la información, para hacer y reflexionar, ¿no es cierto?, sobre esta información, cómo yo la transformo y a través de qué medios la estoy compartiendo? Entonces, el siguiente paso es enriquecer, ¿no es cierto?, estas fuentes de información. Si yo veo que solo recibo información de 2 fuentes, de 3 fuentes y todas tienen una misma mirada, tal vez para ir enriqueciendo estas fuentes necesito otra postura, algo que los complemente. Enriquecer la red también personal de contactos, porque justamente a partir del otro, recordemos que lo principal del entorno personal de aprendizaje es que aprendemos no solos, sino también con el otro, con el input que da otra persona en este espacio. Y lo otro es, si vamos a la dirección, una dirección concreta, porque aquí el entorno personal de aprendizaje, recordemos, es para aprender. Entonces tenemos que tener una idea clara de qué es lo que quiero aprender para que todas esas estrategias, herramientas, actividades me lleven a ese objetivo. Y como les habíamos mencionado al inicio, no es algo estático. Entonces, en cuanto logro este primer objetivo y me planteo otro, mi entorno va a seguir fortaleciéndose, se va a seguir ampliando, va a seguir siendo más complejo y voy a tener evidentemente mejores beneficios porque sigo creando dentro de estos espacios. Y vigila tu presencia digital, ¿no es cierto? En la medida en que vamos contactándonos con otras personas, la información que compartimos, ¿no es cierto? Ir conociendo y analizando qué rastro estamos dejando. Y aquí hay un ejemplo para que lo podamos ver porque me habían señalado justamente que querían algunos ejemplos. Los vamos a ir viendo para que ustedes también lo analicen y me comenten si son, digamos, las mismas herramientas que ustedes conocen o no. El modelo que les voy a enseñar tiene algunas áreas adicionales, no están las 3 únicamente.
Pero me pareció importante conocerlos porque justamente les digo, no es algo estático, es algo que siempre está creciendo, que siempre se está desarrollando. Entonces, el modelo que yo les presento es el modelo teórico, pero ya cómo lo vamos nosotros terminando de desarrollar en nuestro día a día, probablemente ustedes van a decir, ok, a mí me falta un área más, porque yo en las actividades que voy realizando de mis temas de aprendizaje, tiene que ver con algo adicional. Entonces, a ver, les comparto este ejemplo de una profesora y ella aquí señala, digamos, que busca información, que es lo que nosotros hemos comentado, ¿no es cierto? Y lo ha hipervinculado. Entonces se los voy a compartir para que ustedes lo puedan también revisar, ¿no es cierto? Pero ella entonces para buscar información utiliza el buscador Cielo, el buscador de Google, YouTube. Este también es un buscador de trabajos de investigación, creo que es Dialnet o algo así. Sí, Dialnet, por ejemplo, ¿no? Que es otro base de datos de información académica. Pinterest, ¿no es cierto? Entonces, estas herramientas son las que le ayudan con la primera área que habíamos visto, que era de buscar información. Después tenemos nosotros la segunda área, que es hacer o reflexionar haciendo. Y aquí más bien ella lo tiene como en dos áreas, que tiene que ver con organizar la información y poder crear, eh, digamos, nuevos productos utilizando esta información. Entonces, para organizar, por ejemplo, ella pone aquí que organiza la información que recopila en el Drive, en Trello, en Padlet, ¿no es cierto? Y en otras aplicaciones que también utiliza. Ustedes pueden ir haciendo un contraste, por ejemplo, qué otras herramientas utilizan para buscar información que no están aquí. O tal vez alguna de estas que ustedes no han utilizado las pueden investigar y ver si les funciona. Entonces aquí ella pone la información que les sirve para organizarse, para organizar lo que ha encontrado y también para crear nuevos productos. Entonces, por ejemplo, utiliza Genially, que es como ha trabajado este organizador. Tiene Canva, y tiene muchas otras herramientas, por ejemplo, este Spoutum para hacer videos, para hacer animaciones, ¿no es cierto? Entonces ahí tiene varias herramientas que utiliza constantemente. Entonces ustedes también, este es Flip, que es para poder hacer videos cortitos y compartirlos con los estudiantes y que ellos también te respondan a través de un video. Entonces ustedes también pueden hacer un ejercicio, tal vez ahorita no de entrar a alguna página a diseñar, pero sí tal vez en una hoja pueden ir listando las herramientas que utilizan para buscar información, para organizar y para transformar la información que están encontrando. Y la tercera área que habíamos visto tenía que ver con compartir o con relacionarse con otros a través de esta información. Entonces, aquí ya pone que para colaborar también utiliza, ¿no es cierto?, algunas herramientas de Google, utiliza Miro, utiliza Mural, que también es una aplicación que te permite compartir pizarras e información. Ha puesto Facebook porque eso funciona para ella. Puede ser que ustedes para colaborar no utilicen estas herramientas, sino utilicen más bien, por ejemplo, Twitter o utilicen el correo electrónico, ¿no? Entonces tiene que ver más bien con lo que funcione para ustedes. Por eso no les hice un diseño al inicio, porque va a depender mucho de lo que ustedes conocen, de lo que ustedes utilizan y lo que funciona para ustedes. Porque también podría ser que, por ejemplo, en mi caso personal, yo utilizo Twitter más para buscar información. No lo utilizo tanto para comunicarme. Por ejemplo, eso funciona para mí, para ustedes puede ser distinto. Publica información, ¿no es cierto?, a través de los blogs, a través de Notion. Notion es una aplicación que te permite también compartir información, organizar información a través de diversas plantillas, a diversas, digamos, imágenes, porque puedes compartir la información como si fuese, por ejemplo, un cuadro, un gráfico, un calendario, ¿no? Es bastante dinámico en realidad. Publica en Instagram, ¿no es cierto? Entonces tiene otros tipos de herramientas para publicar. Y se comunica, ¿no es cierto? Es decir, ya hay un diálogo con alguien más, no solo a través, en este caso específico, de herramientas, perdón, que te permiten la comunicación a través, pues, de texto, como podría ser algunas de estas herramientas, sino también a través de audio, a través de video, ¿no es cierto? Porque aquí también ha puesto el Google Meet,
ha puesto Twitch, ha puesto Slack, que es una aplicación que por lo general suelen utilizar las empresas para generar comunicación. Y también ha utilizado, por ejemplo, el ClassDojo, porque probablemente por ahí se comunica con sus estudiantes. Entonces, nuevamente, va a depender mucho de cada uno de ustedes, de las dinámicas que trabajan, de las herramientas que ustedes utilizan y el uso que les dan, porque una misma herramienta la podemos utilizar en diversas áreas. Por ejemplo, pongo Twitter porque es el ejemplo que ya les di. Yo lo puedo utilizar para buscar información, para otros puede ser para publicar, para otros puede ser para comunicar. Va a depender mucho del uso que les demos a las herramientas, ¿no? Entonces espero que con esto quede un poco más claro que si bien aquí hay más áreas, igual las podemos agrupar en los tres, ¿no es cierto? En buscar información, en la lectura de la información, en el hacer o hacer reflexionando y en el compartir o colaborar con otros, ¿no es cierto? Pero esta parte de colaborar, comunicar, es la más importante del entorno personal de aprendizaje. Porque si le quitamos esa parte y solo nos quedamos con buscar información y organizar la información, estamos hablando casi de lo que viene a ser entornos virtuales de aprendizaje, que es el espacio personal de un estudiante para aprender, pero no para aprender con el otro. Entonces, es una diferenciación muy chiquita, pero ha hecho que sean dos constructos distintos. Se los comparto porque cuando ustedes lo investiguen o por ahí les salen esos nombres, que es el EVA para el entorno virtual de aprendizaje o el PLE para los entornos personales de aprendizaje, sepan que no es lo mismo, que hay un componente de interacción que los diferencia. Porque si no va a suceder lo que mencionábamos la sesión pasada, utilizamos constructos como sinónimos cuando en realidad tienen posturas y visiones pedagógicas, teóricas distintas. Entonces espero que esto les ayude y que más bien ustedes también puedan ir analizando sus propios entornos y más bien decir, ok, yo probablemente tengo una buena propuesta de herramientas para buscar información, pero no las necesarias tal vez para transformarlas, para el hacer. Yo solo busco información y lo publico en algún espacio para comunicarlo con otras personas, pero el punto intermedio en el que es la transformación de esa información, tal vez no lo estoy optimizando como podría ser, ¿no es cierto? Entonces ahí hay que ir analizando qué áreas podemos seguir investigando, indagando qué hay disponible y que podamos incorporar en nuestra práctica. Más, si hay un Classroom de este curso, está en la descripción del curso del grupo de WhatsApp. Voy a compartir por si acaso el link, pero ya lo hemos compartido en la sesión anterior. Y lo que vas a encontrar ahí es las grabaciones, ya está la grabación de la sesión anterior, la presentación. He compartido, me parece, también unas lecturas de apoyo, por si desean también seguir profundizando un poco más. Aquí está el link del Classroom de este curso. Y lo que voy a subir yo más bien es la presentación de hoy día, el quizzes que hemos trabajado, ¿no es cierto? Para que puedan ustedes reforzar también las preguntas de la sesión anterior. Esta presentación también, este link, que igual este link está dentro de nuestra presentación del PPT, para que lo puedan revisar, ¿no es cierto? Entonces ahora pasamos más bien a una actividad un poco más práctica para conocer un poquito de la reflexión de lo que hemos estado viendo. Vamos a ir ahora a Menti y les voy a compartir el link también. A ver, denme un minutito. Porque vamos a responder dos preguntas. Yo se las comparto ahora para que también las puedan ir leyendo. A ver, hay unas consultas sobre el Classroom y no quiero irme antes de que ustedes vean eso. Cuando ustedes ingresan al link, les va a salir la opción de poder unirse al Classroom. Denme solo un minuto. Quiero compartir. Cuando ustedes le hacen clic al enlace que les he compartido, les debería salir esto. Yo acabo de enviar, el último enlace que he enviado es el del Classroom. Les dice, ¿no? Si quieres unirte a la clase. Y tienen que poner unirme a la clase. Esto es lo único que tienen que hacer. Eso sí les recomiendo entrar con un correo de Gmail
hemos, digamos, aceptado o se ha podido hacer con otros correos, con correos institucionales, pero a veces hay problemas porque un correo institucional de alguna universidad o del trabajo a veces quitan permisos y no les permiten unirse a otros espacios que no están moderados, digamos, por la institución. Entonces les recomiendo un correo así general que utilicen. Si ustedes le hacen clic al enlace que he compartido, los va a llevar al Classroom, se unen, ¿no es cierto? Y les va a dar el espacio para que ustedes puedan ver el tablón, que es donde por lo general se va a ver la información. Si la quieren ver un poquito más ordenada, pueden ir a esta segunda pestaña, que es Trabajo en clase, y aquí van a encontrar por sesiones la información. Entonces, por ejemplo, de la sesión pasada, tienen el enlace de Menti para ver las respuestas que ustedes dieron la semana pasada, cuando hicimos la reflexión. Tienen la presentación, el PPT, hacen clic al PPT. Esto también para descargar, ¿no? Lo pueden descargar, lo abren en una pestaña nueva y lo pueden descargar para que lo tengan también a la mano, o de frente le pueden imprimir y te lo descarga en una. Tienen las lecturas complementarias, no son obligatorias, pero se las pongo ahí para que ustedes puedan seguir reforzando sobre las modalidades de aprendizaje, porque son casos prácticos. Por ejemplo, esto que me pareció muy interesante es aprendizaje móvil para docentes en América Latina, entonces pueden encontrar información mucho más pertinente para su práctica profesional. O por ejemplo, este que es, ¿no? Directrices para políticas de aprendizaje móvil, por si quieren por ahí trabajar alguna política dentro de su institución. Y lo último es la grabación. Y lo mismo van a encontrar ahora para el módulo 2. Van a encontrar el link para poder hacer la actividad de quizzes que hicimos al inicio, la presentación, material complementario y las grabaciones. Y aquí está, bueno, el sílabo del curso por también si desean revisar. Si no pueden, es que probablemente, no sé si están entrando con un correo Gmail, pero Gladys, si quieres me puedes enviar por interno, o sea, en el chat del Zoom, elige mi nombre para que no se los mandes a todos por si no deseas, tu número de celular para que alguien de Durret se contacte contigo y te pueda ayudar paso a paso, ¿no? Porque probablemente es algo mucho más específico. Pero en realidad, como han visto, sueles entrar y poner unirme a la sesión. Listo, entonces, sí, Gladys, por favor me mandas o tu correo o tu número para que alguien de Durret se contacte contigo y te ayude paso a paso y puedas estar en el Classroom también. Listo, entonces continuamos. Vamos a responder dos preguntas en Menti. La primera es de las áreas, ¿no es cierto?, del entornos personales de aprendizaje revisadas. ¿Cuál consideras que debes seguir reforzando? Ya les he presentado las áreas, cuáles son las actividades y algunas herramientas que podrían o no funcionar para ustedes. Pero ahora ustedes, en un proceso de reflexión, ¿cuál consideran que deben seguir trabajando? ¿La de información, la de lectura, la de hacer o la de compartir, colaborar? Y la segunda pregunta es, ¿cómo usaré lo visto en esta sesión? Porque como hemos mencionado, la idea es efectivamente conocer la teoría, manejarlo a ese nivel, pero también saber cuáles son los pasos que voy a hacer con esta información ya específica, ¿no? Cuáles son los proyectos que tienen, los compromisos que quieren hacer también con lo que se ha aprendido y también así poder seguir justamente desarrollando su perfil profesional, porque para eso entraron al curso, ¿no? Para seguir aprendiendo y poner en práctica lo aprendido. Entonces, les voy a compartir el enlace. Lo bueno es que algunos creo ya han podido entrar. Entonces, ya tengo algunas respuestas. Denme solo un minuto para compartirles el link, porque como ya lo empecé a compartir. Ok, a ver, se los paso por el chat. Listo. Entonces, por favor, ingresen. Yo ahora voy a compartir también la página de Menti para que podamos ver los resultados. Tienen que elegir o uno o los tres. También puede ser que alguien diga, a mí me falta en realidad trabajar todas las áreas. No hay un mínimo, no hay un máximo. Y vamos a ir viendo los resultados. Ya tenemos 2 respuestas, 4 respuestas. Genial, estamos ahí atentos a lo que se está compartiendo. Vamos a ir analizando también lo que encontremos.
Ahora vamos 7 respuestas, somos 32 personas en el grupo. Creo que podemos dar un minuto más y ver qué encontramos. Entonces, para leer, acceder a la información, para hacer o reflexionar haciendo, o para compartir y relacionar la información. Y por favor no se vayan si es que ya terminaron de responder la primera pregunta, porque la segunda recuerden que es cómo voy a usar lo visto esta sesión, ¿no? ¿Cuáles son los siguientes pasos en mi propio desarrollo profesional, ¿no? Como docente que está integrando la tecnología en no solo proceso de enseñanza-aprendizaje con mis estudiantes, sino también como profesional que sigue desarrollando competencias, habilidades, ¿no? Entonces me pueden, en la segunda pregunta, cuando esté disponible, porque todavía no está disponible, me pueden comentar qué es lo que van a hacer a un nivel personal o a un nivel también profesional con sus estudiantes en su institución educativa. Entonces, para quienes ya respondieron la primera pregunta, pueden ir pensando la respuesta de la segunda parte. Marisela, te acabo de agregar al Classroom, al correo que compartiste. Te debería llegar una invitación. Si es que todavía no puedes ingresar, me avisas también para que alguien te pueda apoyar del equipo. Perfecto. Entonces, a ver, vamos 14 respuestas y vamos a ir viendo cómo estamos. A ver, 2 personas han elegido leer, acceder a la información, ¿no? Que es un área que todavía hay que seguir reforzando. 8 personas han señalado hacer o reflexionar haciendo y 9 han puesto en compartir y relación. Entonces, por lo general, por la también información que hemos tenido, nos solemos enfocar más en cómo yo recepciono la información y cómo la organizo, cómo la trabajo, pero justamente a partir de este desarrollo de la tecnología, de las herramientas, de los dispositivos, de las redes, de las conexiones, queda un pendiente, ¿no? de seguir desarrollando esta última área. Perfecto. Entonces, tenemos 14 respuestas. Si alguien más desea sumar, súper bienvenido. Si no, ya pasamos a la segunda pregunta, que tiene que ver en cómo voy a utilizar esta información. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Entonces, puede ser que alguien se compromete a hacer un diagnóstico de su entorno personal de aprendizaje. Puede ser que alguien se ponga como meta investigar nuevas herramientas para compartir, desarrollar competencia digital para poder diseñar nuevos recursos, nuevos productos con la información. Puede ser que alguien más se comprometa tal vez a trabajar, ¿no es cierto?, los entornos de aprendizaje con sus estudiantes para que a futuro, como habíamos mencionado, la importancia, ¿no?, de que lo conozcan para que lo puedan seguir trabajando. Van a investigar más en general sobre entornos de aprendizaje, ¿no? Hay varios caminos ahí que se pueden tomar. Ahora vamos a ver ustedes cuáles desean compartir. Entonces vamos a dar unos minutos porque esta parte ya es de redacción para que puedan compartir estos pasos que van a seguir ahora con esta información que hemos visto en esta sesión.
A ver, estoy compartiendo nuevamente el link para que puedan ingresar al menos para esta segunda pregunta, ¿no es cierto? Hoy estoy leyendo algunas respuestas que nos han compartido sobre, por ejemplo, poner en práctica, ¿no es cierto?, este tema de la conexión virtual con otras personas, utilizar los entornos para el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes, investigar más herramientas para compartir la información, ¿no?, a todos y todas. Lo usará para mejorar su labor docente, ¿no? El siguiente paso es investigar respecto y estar más empapada del tema, trabajar en herramientas digitales con los estudiantes, ¿no es cierto? Mientras más conoces, y a veces podemos tener ese sesgo de me quedo con lo que funciona, que está bien, porque también sucede que tenemos demasiadas herramientas a veces y no sabemos con cuál trabajar, pero es importante conocerlas para justamente decir, esta herramienta me funciona mejor para diseñar, para buscar información, para compartir, para redactar. Mientras más conocemos, vamos identificando qué funciona mejor para los dispositivos con los que utilizamos, para la información que manejamos, para los objetivos de aprendizaje que tenemos. Existen variedad, por ejemplo, de herramientas como de lienzos o pizarras virtuales, ¿no? Está, por ejemplo, está Padlet, está Mural, está Miro y probablemente mil más. Está Jamboard. Pero si las conocemos, justamente podemos identificar cuáles funcionan mejor con nosotros. La idea no es ser experto en todas. La idea es probar todas las herramientas que hay y cuáles funcionan mejor para nuestro entorno personal de aprendizaje, ¿no es cierto? Aquí también nos señalan implementarlo, aplicar con los estudiantes, ¿no? Leer, acceder a la información, reflexionar con comentarios, compartir para obtener réplicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí ya tienen el proceso que van a seguir. Ahora hay que agregarle ahí qué herramientas van a utilizar en cada uno de estos momentos, ¿no? Informarme más sobre las herramientas que me permitan conectar con los estudiantes, ¿no? Vamos identificando justamente cuáles son nuestros puntos para seguir reforzando con el trabajo con los estudiantes, trabajar con los estudiantes, investigar, de acuerdo al observado, tomar en cuenta, ¿no?, las herramientas de la relación. Quizás es muy recurrente acudir a información y reflexionarla, sin embargo, no priorizamos el compartir. Entonces, también trabajar en ello. Genial, qué bueno que estén saliendo, ¿no?, algunos compromisos con ustedes mismos, con su práctica profesional para seguir justamente desarrollando y fortaleciendo nuestro rol. Y en esa línea, quiero comentarles algo para que no crean que me he olvidado. Lo he tenido muy presente de la sesión anterior. Voy a regresar al tema del Classroom de este curso. Lo que les voy a compartir son unos videos sobre el curso que yo dicté el año pasado sobre herramientas digitales. Aquí tenemos un enlace que voy a compartir, todavía está en borrador, todavía no lo he publicado, y a donde los va a llevar es a una lista de reproducción donde están las 4 sesiones del curso que hicimos el año pasado de herramientas digitales para docentes. Entonces, si desean, lo pueden revisar porque está el paso a paso, también hay algunas actividades de reflexión. Y nada, me comentan cualquier consulta, ¿no? Porque es algo que justamente sé que hay algunos que están buscando más herramientas o cómo utilizarlas, y como este curso no está enfocado en eso, les comparto esta información también por si les sirve. Entonces, esto yo también lo voy a publicar en unos minutos y lo vamos a poder trabajar. Perfecto, entonces aquí un último comentario, ¿no?, de informarse y realizar la información y compartir la información. Ahora, antes de terminar la sesión, les recuerdo que estamos en la mitad del curso, y como estamos en la mitad del curso, vamos a tener una actividad que es la evaluación parcial, en donde vamos a evaluar los contenidos, los aprendizajes que hemos visto en estas 2 primeras sesiones. Es decir, vamos a hablar sobre la modalidad de aprendizaje, los modelos de aprendizaje con tecnología y los entornos personales de aprendizaje. Entonces va a ser un formulario de opción múltiple para que ustedes elijan la opción correcta, y eso va a ser la primera evaluación con puntaje, digamos, que van a tener. Es la parcial y la final. En la final vamos a evaluar los temas de la tercera y la cuarta sesión. Entonces, estas 2 primeras sesiones van a estar en este formulario que va a estar disponible todavía mañana, porque recién mañana vamos a compartir la grabación de esta sesión para que ustedes puedan repasar, revisar, hacer consultas y vayan súper seguros a esta evaluación.
¿Cuánto tiempo va a estar disponible esta evaluación? Esta evaluación de parcial, perdón, va a estar disponible hasta el cierre del curso. Entonces, ustedes la pueden realizar durante la semana, el fin de semana, la próxima semana, pero no se pueden pasar de la última fecha de este curso, que es el 31, ¿no? Porque de ahí, a partir del 31, va a estar disponible la evaluación final, ¿no es cierto?, del tema 3 y 4. Entonces, tienen desde mañana 18 hasta el 31 para realizar la evaluación parcial, que son 10 preguntas de opción múltiple, donde vamos a ver los temas de la sesión anterior, de la sesión 1, que es el tema de modelos, y esta sesión de entornos. Entonces, se los comento, por favor, para que puedan organizarse y no se les vaya a juntar las 2 evaluaciones o que luego por algunas otras responsabilidades laborales, personales que tengan, no puedan dar la evaluación. Es obligatorio dar la evaluación, pero ya sabemos que los puntajes, por si tienen alguna duda de cómo se da la nota final, está aquí, donde decimos que las evaluaciones valen la mitad de la nota y la asistencia vale la otra mitad, ¿no es cierto? Entonces, para la evaluación sacamos el promedio simple de las 2 evaluaciones y eso vale la mitad de su nota final del curso. Entonces, se los comento. Igual vamos a dar recordatorios por el grupo de WhatsApp, pero se los comento para que ustedes puedan organizarse y revisar bien la información. Listo. Entonces, con eso ya finalizamos esta sesión. Voy